dando la clase número 46 de la semana 13 del PAC 2 de este año. Y tal como les posteé en el grupo de WhatsApp de la sección, esta es la última semana de clases. El examen final será el próximo lunes 16 de agosto. Y el examen único de reposición será el jueves de la próxima semana, jueves 19 de agosto. Se llama examen único de reposición porque antes había un examen de recuperación y un examen de reposición. El examen de reposición reponía, como su nombre dice, a un examen que no se había hecho, y el examen de recuperación era para poder subir la nota. Y ahora, después de las últimas reformas académicas, se quedó un examen único de reposición que tiene los mismos usos. Puede servir para reponer un examen que no se hizo o para tratar de recuperar, mejorar la nota final. Ya dijimos que Honduras existe como Estado independiente desde 1838. En cierta forma, erróneamente, se dice que el 15 de septiembre de 1821 se independizó Honduras. No, ¿verdad? Algunas veces se dice así. El 15 de septiembre de 1821 se independizó Centroamérica, lo que era la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica. Panamá era parte de Colombia. 43 días después se anexa a México, que se había independizado unos pocos días después, unos 12 días después que Centroamérica, se había independizado México. Si México se hubiera independizado primero, pues a lo mejor seguiríamos siendo parte de México. Esa es una especulación mía. Entonces, Centroamérica, lo que era la Capitanía General de Guatemala, desde Chiapas hasta Costa Rica, se independiza el 15 de septiembre de 1821, no Honduras, es Centroamérica. Y se constituye la República Federal de Centroamérica. 43 días después de nuestra independencia, y una vez que las élites que residían en Guatemala se dan cuenta que México también se independiza, entonces se nos dice en nuestras clases de historia que Honduras se anexa a México. No es así. A mi juicio debemos decir que se reanexa a México. Para decirlo en lenguaje coloquial, nos independizamos de España y también de México, porque México es parte de España, es el virreinato. Pero unas semanas después vemos que México también se independiza, entonces nos reanexamos para seguir en México. Pero porque el 27 de septiembre de ese mismo año, es decir, apenas 12 días después que Centroamérica, México también se independiza y se convierte en el Imperio Mexicano, no en una república. Y es hasta 2 años después que México se transforma en una república federal. Nosotros nos independizamos también
en 1823. Y es muy interesante que nos independizamos de México cuando no es una monarquía. Eso da una idea del elitismo de las clases gobernantes en Centroamérica. Cuando México se convierte en un estado federal, con pensamiento liberal, entonces los conservadores como Valle y otros, pues entonces se independizan de México y, como hemos visto, Chiapas decide quedarse con México. Y entonces Centroamérica queda reducida a una minucia comparada con el territorio que teníamos durante la colonia, con la participación de Chiapas. Bueno, vamos a ver. Sabemos que ya vimos en la segunda unidad que hay 4 grandes teorías que se disputan en América Latina su vigencia en la orientación de los estados, de los países, de los aparatos de estado de los países. Ya vimos que una es lo que en el lenguaje de la CEPAL, de la teoría de la CEPAL, se llama desarrollo hacia afuera, que es el modelo de desarrollo primario exportador. Primario porque los sectores, hasta el siglo XX, los sectores que se reconocen en la economía son el primario, el secundario y el terciario. El primario es el que agrega muy poco valor a lo que se le arranca a la naturaleza, ya sea en minería, en pesca, en acuicultura, en agricultura, en ganadería. Solo se extrae de la naturaleza y eso es primario. Cuando ya el sector primario, cuando ya se le agrega valor transformando las materias primas, es decir, el oro y la plata lo convertimos en joyas, el maíz lo convertimos en harina de maíz, para poner algunos ejemplos, el ganado se transforma en cortes, en carne congelada, cortada en los cortes que se utilizan en América, que son diferentes a los cortes de otros mercados, ¿verdad? No creamos que así como cortamos nosotros la carne de res y de cerdo, así se corta en todas partes. No, hay variantes. Entonces, eso es agregación de valor. Cuando le agregamos valor y la res la convertimos en carne congelada, refrigerada, en cortes, entonces eso ya es el sector secundario, y más todavía si lo convertimos en sopas enlatadas, por ejemplo, de carne y verduras. Eso sería del sector secundario porque agrega bastante valor, y eso es el sector secundario. Y sector terciario son los servicios que habían hasta el siglo XX, servicios como el transporte, servicios financieros, el comercio, típicamente son del sector terciario. Pero ahora se habla últimamente del sector cuaternario, que es toda esa economía, todo eso, producción que se produce en las últimas décadas
alrededor de Internet, las tecnologías de información y comunicación, el procesamiento de datos, todo esto, lo que se produce y se mantiene en la nube, etcétera, etcétera, eso se le llama ahora sector cuaternario. Pero bueno, entonces, el primer modelo que se experimenta en Honduras sería el modelo primario exportador, porque se producen solo productos primarios y se exportan. Se exporta café, se exporta oro, se exporta plata y a partir de cierto momento se comienza a exportar banano que al principio se cultiva en las islas de la bahía y después se empieza a cultivar en todo el litoral caribe, hasta Cortés, ahí por Omoa, em, eh, y en Lloro, en el Progreso, y esos municipios ahí adyacentes en Atlántida y Lloro, toda esa zona de Coyoles, Colón, todo eso, ahí se produce el banano y múltiples empresarios y compañías se establecen. El modelo que más se usa es de concesiones del Estado hondureño a compañías que a cambio de que instalen, que construyan ferrocarriles, pero no se construyen los ferrocarriles como se acordaron. El ferrocarril tenía que llegar hasta Olancho y después hasta Tegucigalpa, en las contratas que se firmaron. Y el ferrocarril no pasó, incluso el ferrocarril fue más grande que el que tenemos actualmente. Pero cuando ya no lo ocupaban las bananeras, levantaban los rieles y se los llevaban. Y los gobernantes dejaban eso, porque llegó a haber tal poder de influencia de las compañías bananeras que un autor norteamericano que vino a refugiar a Honduras huyendo de Estados Unidos, estuvo aquí un tiempo y escribió esta novela. ¿Quién puede leer el título, por favor? De repollos y de reyes. Correcto. ¿Y el autor? No alcanzo a leer bien, profesor. O. Henry. O. Henry, correcto. Este libro lo compré en la librería universitaria y está editado por la editorial universitaria, como pueden ver ahí. Este libro se lo recomiendo y este libro, cuyo original se escribió y publicó en inglés, fue escrito por este O. Henry, que es nacido en Greensboro, de Carolina del Norte. No era él utiliza un seudónimo, O. Henry. El nombre no lo recuerdo y creo que no aparece aquí. No aparece aquí, yo voy a investigar. Aquí está el nombre. William Sidney Porter. Ya me extrañaba, yo sabía que O. Henry era un seudónimo. Se lo voy a escribir aquí.
William Sidney, pero un problema para mí editorial es que no, en la portada no aparece hasta en la introducción que se le hace. Entonces, él se llamaba William Sidney Porter. Es el autor de Repollos y de Reyes, donde se acuña por primera vez el mote de, hola Sara, República Bananera. O sea, la República Bananera por excelencia, y la primera que se llamó de esa manera es Honduras. Había una enorme influencia. Las compañías decidían un montón de cosas, incluso quién llegaba al poder, porque era en la época de las guerras civiles en Honduras. Entonces las compañías bananeras querían una buena concesión, le financiaban la guerra a un político, con eso compraba armas, se armaba y hacía una guerra y llegaba al poder, y en agradecimiento a la compañía que le había dado el dinero para llegar al poder, entonces le hacía todas las concesiones que quería esa compañía. Y eso de alguna manera ha seguido así en Honduras durante mucho tiempo, aunque sin guerras propiamente. Por ejemplo, se sabe, según el juicio famoso en Nueva York, en el Distrito Sur, en Manhattan, que según, si es cierto lo que apareció ahí, que el Chapo Guzmán financió una de las campañas más recientes. No quiero mencionar, pero seguramente ustedes saben. Entonces, el primer modelo de desarrollo que se implementa en Honduras después de la independencia es el modelo de desarrollo primario exportador, que CEPAL llama desarrollo hacia afuera. Después, ya a finales de los 50 y sobre todo en los 60, se implementa el modelo que promueve la CEPAL, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que ya lo hemos visto suficientemente, y que la CEPAL llamaría modelo de desarrollo hacia adentro. El primero hacia afuera porque aquí había poca dinámica económica porque se producía un producto de exportación como minerales de plata, de oro o café, y se exportaba. Y a lo mejor estos exportadores muchas veces gastaban ese dinero fuera del país. Por ejemplo, el mismo Marco Aurelio Soto, que se hace socio de los norteamericanos con los que fundan la New York and Rosario Mining Company. Nació en Tegucigalpa, que eso debe haber influido a la hora de trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa. Hay varios factores que ya hemos visto. Normalmente se usan los más anecdóticos, que la sociedad de Comayagua menospreciaba a la esposa de Marco Aurelio Soto. Es probable que fuera cierto, pero es mentira que por eso somos atrasados, pero no es para que solo por eso el presidente de turno haya trasladado la capital a Tegucigalpa. De hecho,
En lo que he estudiado de historia de Honduras, he estudiado mucho más por mi cuenta en los últimos años que lo que aprendí en la escuela primaria y en la secundaria, y es apasionante leer sobre historia. Uno se da cuenta que había siempre esa dualidad que no se dio en Guatemala con relación a la capital, entre Tegucigalpa y Comayagua. Entonces hemos hablado el día de hoy de dos modelos. Uno es de desarrollo primario, orientado hacia la exportación. Se producen productos primarios, minerales, productos agrícolas, ganaderos, a lo mejor se exportó algo de carne, es probable, cochinilla, que era un colorante natural también, que poco se menciona en esta lectura, no se menciona y tengo entendido que fue un importante producto de exportación para la industria textil, porque era un colorante. Los colorantes artificiales se inventan bien avanzado el siglo XX. Antes se usaban colorantes naturales. Y el tercero, ¿cuál fue el tercer modelo que mencionamos y que está vigente ahora? El modelo de desarrollo neoliberal. Correcto, gracias. Entonces, ¿quién fue que lo dijo? SOAD, profesor. SOAD. Gracias, SOAD. SOAD O'Neill, ¿verdad? Sí, el D es mi tercer nombre. El D que aparece ahí. O sea, usted es SOAD O'Neill D. Sí. Así es el nombre, D. Sí, son tres nombres. Sí. Qué bonito, y con apóstrofe, ¿verdad? Sí. Y ese apóstrofe lo usan los escoceses y los irlandeses, creo. Sobre todo los escoceses. El O apóstrofe. Así que ese apellido O'Neill probablemente es escocés o irlandés. ¿Usted sabe? Sí. ¿De Había dónde leído es? me parece que yo había leído que era irlandés. Sí, ¿verdad? Y mi papá, que es un apellido originalmente, pero mi papá lo había tomado como una combinación Ajá. de la inicial de mi mamá y un apodo que usaban para mi abuela. Ajá. ¿Cómo le decían? Mi mamá se llamaba Ondina, entonces la O de Ondina, y mi abuela se llamaba Hilda, pero siempre le decían Nilda. Nilda. Ajá. Sí. Sí. Mire, entonces usted es tocaya de Lady Di, Diana de Inglaterra, Ojalá. que le llaman Lady Di, Sí, ¿verdad? sí. Sí, entonces Di, qué bonito nombre, bonita historia. Gracias por compartirla. Bueno, entonces ahí tenemos tres de las cuatro teorías del desarrollo que se han desarrollado valga la redundancia, en América Latina. El primer modelo de desarrollo, el primario exportador, que se implementa sobre todo a partir de la reforma liberal, correspondería a la teoría de la modernización. Los reformadores liberales, que por cierto no se llamó reforma liberal, algunos sociólogos e historiadores después le pusieron a ese periodo reforma liberal, al de Justo Rufino Barrios en Guatemala, al de Honduras, y que hubo en diversos periodos, y fue obviamente periodo de reforma liberal, con todo un programa de reforma liberal. Y esto, el primero se corresponde con la teoría de la modernización. Y los reformadores
creían estar modernizando a Honduras y de hecho estaban fundando la nación, tomando una bandera con un color determinado. Por cierto, una profesora le mandó a decir al presidente de la República, ella es liberal, conmigo, al presidente de la República, de que los cachurecos cada vez que llegaban al gobierno y le iban oscureciendo cada vez el, el color a la bandera, para que se pareciera más a la bandera del Partido Nacional, que ellos describen como azul profundo. Y en cambio, la bandera hondureña, en el decreto en que se establece, tiene dos franjas de azul turquesa. Y el azul turquesa no es el que se usa ahora, ¿verdad? Hay como media docena de variantes de azul turquesa, hay miles de variantes de los colores, tienen códigos, nombres, pero la bandera nuestra se debería de parecer más a la de Argentina y de Uruguay que a la bandera del Partido Nacional, ¿verdad? Pero ningún presidente ha puesto orden en eso, porque hay contradicción entre el decreto, el himno y, y la realidad de la bandera que se utiliza en Honduras. ¿Cuál sería el modelo de desarrollo, la teoría del desarrollo que no se ha implementado en Honduras? Esa es una típica pregunta del examen final. ¿Cuántas teorías del desarrollo que tratan de explicar el subdesarrollo y plantear cuál debería ser la estrategia general del desarrollo de nuestros países latinoamericanos? ¿Cuántas fue que vimos nosotros en esta clase? ¿Cuántas teorías? Aunque solo se han como desarrollado 3 realmente. Sí, 4, porque en Honduras solo se han utilizado 3, ¿verdad? Que corresponden todas a la derecha, ¿verdad? Al pensamiento político de la derecha. Seguramente ustedes saben que eso de derecha e izquierda se inicia en la Revolución Francesa, por el lugar donde estaban ubicados las bancadas, ¿verdad? Del primer parlamento que existió en la historia de la humanidad. Si apartamos a Grecia, que es donde nace esta forma de gobierno, entonces en el primer parlamento francés, los que se situaban a la izquierda eran los más revolucionarios, los más de avance, los más reformadores, y a la derecha se sentaban los conservadores, los monárquicos, ¿verdad? Los que querían mantener el orden político. Desde entonces se usa en el mundo, y los periodistas lo utilizan mucho, eso de izquierda y derecha. Entonces, ¿quién es, correspondiendo con eso, cuál es el modelo y la teoría del desarrollo que no se ha implementado en Honduras declaradamente nunca? El de la dependencia. Sí, exacto, la teoría de la dependencia, que sí se ha implementado en diversos, ya sea de forma declarada o no, generalmente no se cita, pero la concepción de la teoría de la dependencia es utilizada por los gobiernos llamados progresistas y de izquierda, que en determinado momento han llegado a ocupar los gobiernos en casi todos los países de América Latina. El gobierno mexicano siempre se ha querido proyectar como revolucionario y de izquierda, y ha tenido una excelente política exterior hacia los procesos transformadores en América Latina. Ha tenido
excelentes relaciones con Cuba, por ejemplo, y ha recibido como exilado y los ha protegido ahí a los que las dictaduras de derecha han obligado a exiliar, etcétera, los ha recibido allá en México, incluso de la izquierda revolucionaria en armas que hubo hasta hace poco. Ya quedan pocos sedimentos, tal vez el ELN en Colombia, la FARC se desalzó con un proceso de paz y quedan tal vez algunos remanentes de la FARC, escindidos de la FARC, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, al cual perteneció el famoso padre Camilo Torres, que era un sacerdote colombiano, un cura guerrillero. Entonces, solo el modelo o la teoría de la dependencia no ha estado en vigencia en Honduras. Algunos elementos han sido retomados, quizá, eso es una opinión mía, en el primer gobierno de las Fuerzas Armadas que se instala a fines del 72, derrocando al presidente nacionalista Ramón Ernesto Cruz, implementando una reforma agraria y con asesores internacionales de la FAO, de la OIT, del PNUD, y en el cual yo trabajé. Mi primer empleo fue en ese proceso y en la UNA. Yo comencé a trabajar en la UNA de inmediato, pero logré convencer a la UNA de que me contrataran a medio tiempo, porque yo tenía obligación, porque era becado de la universidad, de trabajar en la universidad, y los convencí de que me contrataran a medio tiempo en clases de la noche, y en el día logré ¿saben cuánto tiempo tardé yo buscando empleo y en conseguir empleo cuando yo me gradué? ¿Cuánto calculan ustedes? 2 años tal vez o más. Un día. Me sube el ánimo, profesor. Un día me demoré. Fui en el mismo día a la UNA, fui al INA y fui al Procara, que era un proyecto de la FAO con el INA. Y en los tres me ofrecieron trabajo. Logré negociar con la UNA que en vez de contratarme con un salario horrible a tiempo completo, ese mismo presupuesto se transformara en un profesor auxiliar a medio tiempo en la noche para que me quedara libre el día, y Clodomir Santos de Moraes, el sociólogo brasileño, que era el jefe internacional, director internacional del proyecto de FAO en ese momento, con FAO, PNUD, Gobierno de Honduras, hubo ahí un zipizape que me quería, la oficina de asesoría del INA me quería a mí, pero también Clodomir Santos de Moraes me querían a mí. Y entonces Clodomir le pregunta al jefe de asesores de la dirección del INA, el ministro director del INA, ¿para qué lo necesitan ustedes? Para que nos haga una investigación sobre los grandes terratenientes de Honduras y nos ayude a formular una política diferenciada entre los grandes y los medianos y pequeños propietarios de tierra. Entonces le dice Clodomir al jefe de asesores, ok, entonces lo contratamos nosotros al Procara y se los prestamos a la dirección del INA para que haga esa investigación, y cada vez que lo necesiten nosotros les vamos a hacer el trabajo que ustedes necesiten. Y con eso entonces yo me quedé con los 3 trabajos. Solo fui a 3 lugares y en los 3 lugares conseguí un trabajo. Porque yo fui
antes que yo solo hubo como unos 5 sociólogos. Yo he conocido a 3, pero es posible que haya habido alguno más. Celina Caguas, Melba Zúñiga y Guillermo Molina Chocano. Las 2 primeras estudiaron en Estados Unidos y Guillermo estudió en Perú. Solo 3. Y Rafael del Cid y yo somos los 2 siguientes hondureños que estudiamos sociología. Entonces, solo habíamos, cuando yo salgo a buscar trabajo, solo hay 5 sociólogos en Honduras, hondureños. Entonces, por eso es que a mí me resulta fácil conseguir empleo, ¿verdad? Entonces, y ustedes deberían, aprovecho de decirles algo que ya día he querido decírselo y no se los he dicho. Hay un libro del autor de apellido Oppenheimer. No me acuerdo en este momento el nombre de pila, pero Oppenheimer, se lo voy a escribir aquí. Puede ser que no. No sé si es con doble P. Así creo que se escribe. Oppenheimer. Entonces, él escribe mucho. A él le gusta hacer futurología, se le llama. Y a los sociólogos también nos gusta. Entonces, y el tema central de él es el futuro del trabajo y los trabajos del futuro. Es posible que algunos de ustedes estén estudiando, ya le voy a dar la palabra a Soad, estén estudiando carreras que van a desaparecer o que van a tener un bajón en la demanda. Por ejemplo, derecho. Ya hay aplicaciones en otros países que le dan asesoría legal a uno mucho mejor en promedio que la que le daría un abogado a uno. Soad. Andrés creo que es su nombre de pila. Andrés, sí, muchísimas gracias, Soad. Andrés Oppenheimer, así se llama. Él tiene un programa interesante. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con la línea de su pensamiento, pero reconozco que hace programas muy interesantes y además que trabaja muy bien esos temas sobre el futuro del trabajo y los trabajos del futuro. Entonces, en Honduras, la gran mayoría de los estudiantes y las estudiantes que salen de secundaria y entran a la universidad no tienen ni el 10% de la asesoría que deberían de tener, orientación para escoger una carrera. Yo les insto a ustedes a que si tienen alguna duda, se comuniquen con la BOAE, la Vicerrectoría de Orientación Estudiantil, Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles. Y si ustedes se comunican individualmente, es decir, dentro del chat del grupo, y me dicen, profesor, yo sí quisiera orientación de la BOAE para ver si sigo en esta carrera o me cambio. Si me dicen eso, yo los voy a poner en contacto con la BOAE para que hablen sobre eso, porque ahorita se está moviendo muchísimo el tema de las carreras. A mí me gustaría que la gran mayoría de ustedes estuviera escogiendo carreras nuevas, carreras técnicas, carreras del futuro, pero yo sé que la gran mayoría de ustedes, sin haber estudiado el tema, pero formulo la hipótesis de que la gran mayoría de ustedes no ha escogido carreras contando con adecuado nivel de información. A diferencia mía de como yo fui hijo de 2 maestros,
mi papá, un especialista en educación técnica que estudió en Puerto Rico, y mi mamá, que estudió magisterio y trabajó mucho en formación de maestros y se especializó en orientación. Imagínense toda la orientación que yo recibí. Y aún así, a partir de cuarto curso de secundaria, yo entré en crisis. Yo iba a estudiar ingeniería agronómica, ciencias agrícolas. Me gustaba la agricultura, la investigación agrícola. Y yo iba a estudiar eso y conocí la sociología en cuarto curso y me enamoré de primera vista. Apenas nos vimos, la sociología y yo nos enamoramos. Yo me enamoré de ella. Pero como tenía firmemente la decisión desde chiquito, porque yo pasé hasta los 8 años en una finca y tenía recuerdos bucólicos de esa temporada de mi vida. Entonces yo quería volver al campo. Entonces entré en duda y me hice orientar por lo que ahora es la BOAE. Y me hicieron examen de inteligencia, examen de aptitudes, esto, lo otro. Y cuando yo regresé, me acuerdo que una se llama Lorena Rivera y la otra Scarlett Ney, las dos orientadoras de la BOAE que a mí me atendieron, de lo que ahora es la BOAE. Y les digo, ay, ¿qué me aconsejan? Miren, me dicen, hemos visto todos sus exámenes, sus aptitudes y todo, y cualquiera de las dos cosas que usted estudie, le va a ir bien. Entonces le digo yo, me dejan igual, no me resuelven el problema que estudio. Entonces se rieron las dos y se vieron y dice, sabíamos que iba a decir eso. Nuestra recomendación es que estudie sociología, se oriente hacia sociología rural, sociología del desarrollo rural, y que en cuanto pueda se compre una finca y usted va a ser un hombre realizado profesionalmente. Yo hice eso que me recomendaba la BOAE y yo fui un profesional exitoso ganando salarios que cuando me ofrecieron ser abogado en tiempos del presidente Reina, me ofrecieron la embajada en Suecia concurrente en Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia y Holanda. Y cuando hicimos números con mi esposa, yo iba a ganar menos. Si yo aceptaba el puesto de embajador, iba a ganar menos que lo que estaba ganando ahí. Yo en el país donde estaba yo. De lo que ganaba mensualmente religiosamente, más lo que yo me hacía con consultoría, no digamos. Entonces no acepté, porque era demasiado sacrificio para mi familia y para mí. Entonces, yo he sido un sociólogo como muy exitoso en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, las teorías de la dependencia, entonces, ¿quiénes sí le paran bola para decirlo en lenguaje popular? Para quienes sí está vigente y la utilizan y fundamentan sus propuestas programáticas con base en esto, aunque no lo hagan de manera consciente necesariamente todas las veces, o no lo expresen. ¿Quiénes son los que sí utilizan la cuarta teoría y modelo de desarrollo o concepción del desarrollo y subdesarrollo? ¿Quiénes son? Esa es otra pregunta que les voy a poner probablemente en el examen.
que ya les dije que va a ser el próximo lunes. Solo nos quedan unos minutos de esta clase, 5 minutos, y nos quedan 2 clases más y ya terminamos la unidad 3, todo el programa, y quedamos para el examen final el lunes, y al final de la semana, el jueves, está el examen único de reposición que les va a ayudar a los que no hicieron alguno de los 2 exámenes anteriores o quienes quieran subir nota. Entonces, ¿en qué ambientes se utiliza la teoría de la dependencia, la cuarta concepción y teoría del desarrollo? Se utiliza en la izquierda, que desde cierto año en adelante se agrupa en el Foro de Sao Paulo, liderado por el PT del Brasil. Y el PT del Brasil lo lidera Lula, que parece ser que puede llegar a ser el próximo presidente de Brasil, aun cuando le han inventado juicios, han hecho uso de lo que se llama lawfare. Lawfare. Esto da para una pregunta, un concepto interesante. Lawfare. ¿Quién de ustedes sabe qué es lawfare? Lawfare es la instrumentación del aparato judicial para utilizarlo en la lucha política. Por ejemplo, hacerle un juicio a un rival político inventándole cosas, cargos. Eso es parte del lawfare. Es una tendencia a la utilización del sistema judicial del país como arma en la lucha política. Eso es el lawfare. Y se lo voy a preguntar. Lawfare en inglés. No tiene traducción en español. Por eso lo pongo en inglés. Ustedes saben que sucede mucho en nuestro idioma, en nuestro país. Vamos a terminar en las próximas clases describiendo con indicadores cómo es Honduras en cifras y datos y describiendo el lugar de Honduras en el mundo. Por ejemplo, ya hemos adelantado que Honduras, si solo dividimos a todos los países del mundo en 2 estratos, que no es lo normal que se haga, pero si solo como un ejercicio didáctico, si solo dividimos el mundo en 2 estratos, Honduras es o uno de los más chiquitos de los países más grandes o uno de los países más grandes de los países más pequeños. Pero en general se tiende a estratificar usando 3 estratos, alto, medio, bajo. Entonces, Honduras, tanto en territorio como en demografía, es de estrato medio. Es un país mediano demográficamente y mediano geográficamente. ¿Por qué lo vemos pequeño? Y se dice que Honduras es un país pequeño, erróneamente, porque lo comparamos con América Latina. Y América Latina, los países son grandes comparados con los demás países del mundo.
Pero Honduras es un país grande, perdón, no es grande ni pequeño, es un país mediano. Y vamos a ir viendo cómo es el IDH, que ya lo mencionamos, en qué lugar está y eso cómo lo deja con relación a los demás países. Vamos a ver con la esperanza de vida al nacer. Vamos a ver comparando con otros estados. Vamos a ver que Honduras es más grande que 15 de los 50 estados de Estados Unidos y es más grande también que 18 de los 28 países que forman actualmente la Unión Europea. O sea, por ningún lado podemos decir que es un país pequeño. Es un país mediano. Y es muy malo para nuestra imagen de nación y nuestra autoestima de nación el que se diga esa expresión errónea de que somos un país pequeño. Pero esto lo vamos a continuar en la próxima clase. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana. Hasta mañana.